Estés donde estés, la información está presente. Se vive, se siente. Estamos donde está la noticia. Lo que pasa en la ciudad, en el país y en el mundo. Noticias en Primera Plana. Bien, ya estamos de vuelta para compartir toda la información sin fronteras en Radio TV. Adolfo, vamos a estar compartiendo en un ratito nada más. En un ratito nada más vamos a estar compartiendo la información, por lo menos una entrevista a un colega que tiene que ver con la información que se ha dado en un informe, valga la redundancia, ¿sí? Que tiene que ver con los medios, ¿sí? Con el dinero que se ha invertido por parte del gobierno anterior para los medios, las producciones audiovisuales, ¿sí? Contanos un poquito cómo era el informe ese, Adolfo, para poder ya ir entonándonos. Ayer pusimos un informe al aire que tiene que ver con a qué se dedicaba, a una de las cosas que se dedicaba el Ministerio de Planificación, manejado por Debido. El Ministerio de Planificación de la era kirchnerista triangulaba, esa era la maniobra, el triángulo que hacía, subcontrataba a través de ¿cómo es que se llama?, de universidades a productoras para hacer obviamente cosas televisivas, cosas audiovisuales. En concreto, la Universidad Nacional de San Martín, la Universidad Nacional 3 de Febrero y la Universidad Nacional del Centro estuvieron en el ojo de la tormenta. Tres universidades, una de las tantas producciones que se hicieron estamos hablando del 2015, año pasado, no es en el 2010, en el 2015, fue Mamá Coraje, que era una ficción que se le hizo para Andrea del Boca, que costó 36.600.000 pesos. Se hizo un convenio a través de la UNSAN y el Ministerio para firmar la novela en la que Andrea del Boca filmó, y fue en julio del 2015. Y qué mejor, Adolfo, qué mejor sí, que poder charlar con alguien que tiene que ver con ese informe, que tiene mucha información respecto de esto, que es un periodista muy importante de la República Argentina, que se llama Alejandro Alfi, y lo tenemos allí en contacto con nosotros a través de la línea telefónica. Buenos días, Alfi, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están, Ricardo, Adolfo? Bien, bien, gracias a Dios, muy bien, y realmente nos preocupa primeramente todo lo que está saliendo a las claras por informes que tienen que ver con trabajos suyos, ¿sí? Y por otros periodistas que están en la capital federal, y que se asemejan mucho a las denuncias que venimos haciendo desde hace muchísimos años nosotros, desde la Federación Argentina de Radiodifusores de Baja Potencia y las asociaciones que la integran, con respecto a la utilización de los fondos públicos para financiar producciones audiovisuales o medios o la misma publicidad oficial. Sí, acá lo que quedó en claro es que el gobierno estaba financiando no en forma directa, porque ellos lo que hacían no es que el Ministerio de Planificación entregaba directamente la plata, por ejemplo, a las producciones audiovisuales, sino que como eso está prohibido, porque ellos si no tendrían que haber hecho concursos donde hubiera por lo menos 3 presupuestos, lo que hacían era triangularlo. Entonces contrataban directamente la Universidad de San Martín, que, por ejemplo, vos armabas una productora y te decían, bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Cuánto nos querés cobrar? Y te daban la plata para que lo hagas. Muchas productoras sin experiencia previa, por cifras millonarias, como vos bien decías, una telenovela 36,6 millones de pesos en adjudicación directa,
y donde a la vez no había ningún tipo de control para lo que hacían el gasto de la plata. Por ejemplo, Andrea del Boca figuraba firmando el contrato para hacer la telenovela y a la vez se contrataba como actriz por 367.500 pesos mensuales. O sea, un sueldazo, y ella a la vez ganaba como productora el 10% del contrato de producción. Y además cobraban... Arriba de 2 millones y pico neto, viste, de impuestos. Sí, Alejandro, Sí. también había una de las cosas que nos llamó mucho la atención es de que se pagara adelantado un 20%, luego otro porcentaje más, cuando jamás el Estado paga adelantado, siempre te paga atrasado. Claro, bueno, acá le pagaban el 20% con la firma de contrato, el otro 20% cuando iniciaba el primer día de rodaje. Digamos, eran cifras, viste, muy altas. De hecho, a Andrea del Boca le pagaron 27,8 millones de pesos y todavía no terminó de filmar. O sea, falta la edición, la postproducción. Increíble. Y también hay toda una discusión, ¿no? Bueno, hay que pagar lo que falta, porque le faltan ponerle 8 millones de pesos. ¿Hay que pagar o no? Bueno, el gobierno dice, bueno, a ella vamos a terminar de pagar para que entregue la novela y bueno, y veamos si podemos rescatar algo de plata vendiéndola en algún lugar o emitiéndola. Bueno, hubo otras 13 producciones que se cancelaron, que eran por 259 millones de pesos que restaba pagar y que bueno, no, basta. Claro. Algunas les habían pagado, ¿viste? 5 millones, 7 millones, 2 millones. Dijeron, bueno, preferimos perder esa plata, pero eran producciones que todavía no habían arrancado fuerte con la producción. Claro. Acá lo que llama la atención son varias cosas. Una es que es adjudicación directa, sin concursos, sí, son muchos jurados. millones. Otra es que mucha de esa producción no se emitía en ningún lugar. El gobierno dice que hay 2.100 horas que se grabaron en los últimos años que nunca se emitieron en ningún canal. O sea que no tenían una pantalla de televisión garantizada. ¿Para qué uno produce si no tiene dónde emitirlo? O sea, es como una sobreproducción. Sí, sí, sí. Y esto es lo que vos decías, bueno, es para financiar el relato, ¿viste? Totalmente. O sea, vos tenías a la industria con mucha producción financiada por el Ministerio de Planificación, sin control, todos contentos, ¿viste? Los actores, los productores, los directores, todo trabajando a full, pero no tenías dónde emitir eso. Claro. Y a la vez elegías a quienes, viste, trabajaban ahí, y por otra parte había una designación de un productor delegado. Esa figura de productor delegado en cada producción la hacía el Ministerio de Planificación con la Universidad de San Martín, y tenía la facultad hasta de cambiarte el final de una novela. Es decir, era alguien que incidía directamente en los contenidos. Y eso estaba por contrato, ¿viste? En el contrato decía que si el productor delegado decía que había que cambiar algo, había que hacerlo. Y si había dos posiciones, la que primaba era la de productor delegado. Entonces, bueno, esta era una de las herramientas del relato, digamos, ¿no? Vos hablabas también de otras, como lo que era la publicidad oficial, sí, o, bueno, en su momento las cadenas nacionales de radio y televisión que hacía Cristina Kirchner, o el fútbol para todos, la verdad que solo pasaba publicidad del gobierno. Bueno, había muchas herramientas que tenía el anterior gobierno para imponer el relato, y esta era una de esas que recién ahora empezamos a detectar en toda su dimensión. Alejandro, ¿vos pensás que se va a poder saber, llegar a fondo en la investigación respecto de Fútbol para Todos, por ejemplo, y en segundo término, de lo que Telam destinaba a un montón de agencias, que incluso habían agencias que funcionaban en la Casa Rosada, en Balcarce 50? Mira, a mí me parece que en el caso de Fútbol para Todos es más difícil porque... viste, bueno, eso se está investigando en la justicia, a ver dónde iba la plata, están testimoniando, digamos, los jefes de gabinete, ahí hay una investigación en curso, es difícil pero se está haciendo, digamos. En el caso, por ejemplo, de la publicidad oficial, todavía no está contemplado como un delito. Por ejemplo, el grupo Spolky
era el que más plata recibía en publicidad oficial. El año pasado le dieron 422 millones de pesos y a fin de año, cuando terminó el gobierno, se evaporó ese grupo. Dejó a todos sus trabajadores en banda, dejó de pagar sueldos, algunos medios los pudo vender, otros no. Ayer intervino el gobierno, por ejemplo, Radio América, que era uno de los medios de este grupo 23 que los dueños dejaron de hacerse cargo de la radio. Poco tiempo después la transfirieron a un empresario que no tenía experiencia en medios, que nunca pagó los sueldos, y bueno, y ayer finalmente el gobierno intervino en la radio y se hizo cargo el gobierno hasta poder concursarla. Ahora, todo esto de publicidad oficial que le daban a este grupo y a otros más en forma discrecional, arbitraria, que en realidad era porque eran grupos de medios ultraquillaristas y los financiaban con esa plata, todavía no hay causas judiciales para que investiguen la responsabilidad de los empresarios y de los funcionarios en esa operatoria irregular. Yo sé que hay, por ejemplo, una denuncia en la Oficina Anticorrupción, pero ellos todavía no denunciaron ante la justicia a los jefes de gabinete que distribuyeron esa plata, como sí la hay en el Fútbol para Todos. Claro. Recordemos que para el Fútbol para Todos ya incluso fueron a declarar ante Servini de Cuburía, o sea, hay una investigación fuerte. Sí, en el caso de publicidad oficial todavía no la hay, pese a que estamos hablando también de cifras millonarias, que seguramente los empresarios producían algún retorno de esa plata, y donde no había ninguna explicación para la cantidad de plata que se daba. Solo el año pasado se dieron 3.300 millones de pesos en publicidad oficial sin justificación de ningún tipo. También que era, bueno, vos cuánto querés, tomá, no sé, le daban a este Polky y acá tenés 422 millones. Y así con varios, no con todos, porque por ejemplo con los que eran críticos del gobierno no le daban casi nada. Y recordemos que en teoría la publicidad oficial es para hacer campañas de bien público del gobierno, no sé, para que la gente se vacune, o de prevención de tránsito, o para informar, no sé, cuando cobran los jubilados su jubilación. Bueno, nada de eso se hizo en el anterior gobierno, se usó para financiar medios que replicaban el relato kirchnerista. Alejandro, era parte del aparato de propaganda oficial. Sí. Alejandro, nosotros como organización, sí, porque somos parte de una organización nacional que tiene que ver con la Federación Argentina de Radiodifusores de Baja Potencia, con personería jurídica 232, y parte también de la Asociación Patagónica de Radiodifusores en frecuencia modulada, con personería jurídica 484. Hemos denunciado hace poco tiempo en la Comisión de Comunicaciones, cuando fuimos a hablar por el tema de la nueva ley de comunicaciones, y en la comisión redactora también de la nueva ley de comunicaciones, también lo hicimos así saber, la denuncia nuestra pública ante ellos, ¿sí?, respecto de, por ejemplo, el COFECA, AFCA y la organización Arbía, que era paramilitante, obviamente, donde ellos distribuían, recibían y negociaban pauta publicitaria desde Telam, y nosotros lo planteamos, lo dijimos, y tiene que estar en lo que quedó en cada reunión, ¿sí?, escrito, respecto de que pedimos una investigación, porque tanto AFCA ha sido connivente e incluso ha sido partícipe necesario en el fraude, porque se ha entregado publicidad incluso a medios inexistentes, que nunca estuvieron al aire, y hay que investigarlo, y nosotros planteábamos eso. Ahora, ¿cómo entendés vos de que, por ejemplo, ese grupo de gente como el kirchnerismo, Arbía, Corameco, los que estuvieron en esas funciones allá en el COFECA, puedan tener tanto espacio en los medios nacionales, y organizaciones como nosotros que hemos tenido la imposibilidad de poder lograr denunciar lo que venimos denunciando hace muchísimos años, desde el 2003 que venimos denunciando actitudes del gobierno kirchnerista,
no tengamos siquiera la posibilidad de sentarnos ante un periodista y contarle la situación verdadera que está pasando en el interior del país respecto de la distribución de la pauta publicitaria oficial, cosa que hoy no se da porque estamos hablando con vos y que nos has recibido realmente muy bien. Sí, mira, eso es lo que pasa en general en muchos medios de comunicación, que nada, uno está todo el día trabajando con las papas que van quemando en el día. No sé, a mí me pasaba ayer, viste, que estábamos con la intervención de Radio América y terminamos a las 11:30 de la noche. Y cada día es así, viste, siempre tenés algo urgente y finalmente lo importante, que es lo que vos mencionabas, como que se va relegando. Y sí, es cierto, muchas veces no se le presta suficiente atención al tipo de demandas y de reclamos como el que vos estás planteando, que son muy importantes, porque yo me imagino que esa discrecionalidad con la que se manejaban, bueno, hacía que determinados medios, organizaciones, prevalezcan en relación a otras como la de ustedes. Y es importante, bueno, ahí que ante el cambio de gobierno que hubo y de gestión, la creación del Ente Nacional de Comunicaciones, bueno, puedan empezar a plantear ese tipo de reclamos. Yo es lo que necesiten, ustedes, no sé, si me mandan un mail explicando la situación y el tipo de reclamos que hacen, yo también, en lo que pueda, digamos, ayudar a difundir el reclamo, bueno, cuenten conmigo. También es importante insistir, como yo te decía, a veces uno está con la urgencia, viste, que el editor te dice, mira, necesito que escribas tal nota, que investigues, que llame a tal, que tenemos que publicar hoy, y bueno, entonces a uno se le pasa. Entonces por ahí seguro es importante insistir, viste, sí. Mandar mail, llamar, volver a preguntar, reclamar, como que hasta que, bueno, el otro entienda, y esto tanto los funcionarios, los medios nacionales, todo, que el reclamo que ustedes hacen es importante. ¿Sabés qué, Alejandro? Que difundirlo, y bueno, es como todo, viste, que a veces hasta te pasa con tu pareja, viste, que vos se lo decís de una manera, no te entiende, se lo decís de otra, hasta que, bueno, más o menos te haces entender. Bueno, esto es así en la vida. Seguro. Alejandro, nosotros entendemos que seguramente ustedes lo van a ver la beta más adelante o en algún momento, y sería muy importante, pero realmente importante, que alguien como vos, que sabe mucho, porque sos un investigador del tema de los medios, ¿sí? Al igual que los informes que presenta la ANATA, que se haga una investigación profunda respecto de los medios y el interior, porque se van a encontrar con unos pozos profundos, unos cráteres profundos, en donde también hay muchísimo dinero público, donde se ha hecho una defraudación tremenda, y todo lo que venimos denunciando durante tantos años nosotros va a tener un eco si es que alguien lo toma así con la forma que ustedes tienen para investigar, y se van a dar cuenta que realmente teníamos razón y que hay mucho por encontrar, y por ejemplo, aquí estaría, incluso lo digo públicamente, hay que investigar a Oscar Parrilli, hay que investigar a Sergio Fernández Noboa, hay que investigar al mismo Sabatella, hay que investigar a muchos que tienen que ver al señor Buzo, al señor Francés, ¿sí? de Arbía y de la Corameco, cómo han hecho tanto dinero sin siquiera trabajar tanto, porque no se puede entender. Yo no creo que vos, con el trabajo que tenés, puedas tener la cantidad de plata que tienen estos sin trabajar lo que has trabajado vos, por ejemplo, ¿sí? Yo te digo, mira, por ejemplo, hace poco, viste, el año pasado publiqué un libro que era sobre el tema de Spolsky y Diego Wirtz. Diego Wirtz, viste, que había sido el creador del 678 y todo eso. Sí. Y a partir de eso se pudo, digamos, llegar a una denuncia que presentó hace poco la AFIP contra el Grupo 23 por evasión impositiva, aportes previsionales, etcétera.
A mí lo que me parece importante es que cada periodista, ¿no? Vos decías, bueno, que yo, la Nata o nosotros de acá, pero me parece que cada periodista lo que tiene que tratar de hacer es una investigación, dejar eso por escrito, tratar de publicarlo. Yo, para que te des una idea, a principio de año me junté con la conducción de la FIP y le llevé el informe. Le dije, mira, acá el grupo Spolky está evadiendo, no le hace los aportes previsionales. Y no es algo que me implicaba a mí personalmente, porque yo no trabajo, digamos, en el grupo Spolky ni nada. Pero me interesó el tema. La verdad es que él me había amenazado. Entonces claro, yo dije, bueno, lo tengo que investigar a este tipo que me está amenazando. Pero creo que cada uno, en su lugar de trabajo, tiene que asumir esa vocación de cambio, ¿no? Es decir, bueno, esto no puede seguir así, como vos bien decías, bueno, ponerse a investigar, a ver quiénes son, qué hicieron, dónde cometieron irregularidades, dónde cometieron algún delito, cómo puedo difundir eso, cómo puedo publicarlo. Yo te decía, a mí hace unos años, el 6 de enero del 2012 me llamó Spolky y me dijo, vos de mí no vas a escribir nunca más nada, yo te voy a hacer mierda, te voy a perseguir hasta el fin del mundo, te voy a sacar tu casa, 30% de tu sueldo. Y yo desde ese día me subí arriba de la cabeza de él y publiqué mucho más, lo investigué mucho más, y él ahora es el que tiene que dar explicaciones de cómo se hizo millonario, claro, por qué le dieron tanta plata, por qué no pagaba impuestos, por qué no pagaba los aportes previsionales a sus empleados, bueno, un montón de cosas. O sea que a mí me parece que cada periodista en su lugar de trabajo tiene que investigar, denunciar y cumplir un rol que es el que la sociedad nos impone, porque realmente el trabajo que nosotros tenemos es una bendición de Dios, digamos. Exacto. Estar, mientras hay gente que se levanta y está 12, 13, 14 horas trabajando en cosas que quizá no le gustan, pero tiene que hacer porque, bueno, es una necesidad para mantenerse y llega con lo justo a fin de mes o quizás no llega, ¿viste? Depende que, bueno, el lugar que uno tiene que servir para poner un granito de arena y que aquellos, bueno, que están llenándose los bolsillos y que, como vos bien decías, bueno, están cometiendo hechos de corrupción y no puedo justificar, digamos, cómo tienen tanta plata, y bueno, poder, digamos, aportar a esclarecer estos hechos. Seguro. A veces a uno le es muy difícil en el lugar donde está poder hacer eso, pero eso bueno, cada uno en su lugar me parece que tiene que poder ayudar a cambiar ese estado de cosas. Y eso es lo que cuesta, Alejandro, eso es lo que cuesta, Alejandro, en el interior, sí, es muy difícil. Ahí te voy a pasar con Adolfo Mesa, sí, está él en Resistencia, en Chaco, sí, yo te estoy hablando desde Neuquén, sí, y ahí también tiene Adolfo para comentarte algunas cositas y preguntarte. Dale. ¿Qué tal, Alejandro? Gusto de saludarte. Bueno, dos cosas puntuales. Me quedo con algo que decía Lombardi el domingo, que es con este desmanejo que decía no hay, son como los bolsos de López, con la diferencia que son muchos más millones, ¿no? En lo que en la estafa y en esta corrupción en los medios. Nosotros tenemos un poco antecedentes ya contigo porque hemos estado hace algunos años atrás presentando carpetas con denuncias sobre interferencias feroces que hemos sufrido acá con las radios del proyecto, como lo llamaba Capitanich en aquella época, radios que se superponían a otras y que fuimos denunciando un montón de cosas, los desfasajes que había en los medios de comunicación. Nosotros vamos a estar el día lunes por allá por Buenos Aires durante toda la semana con una agenda de trabajo y vamos a presentarle también una denuncia pública que tiene que ver con un plan audiovisual que ha lanzado el gobierno a través de la televisión de Chaco, el canal chaqueño oficial, vamos a decir así, que tiene que ver con una especie de pedagogía informativa, educativa, que pretende llevar la escuela a las radios del interior.
Lo curioso en este proyecto audiovisual que presenta el gobierno de Pepo, en este caso, junto con el ex gobernador Capitanich, es que algunos colegios a los cuales va apuntado este acercamiento pedagógico de las escuelas, ni siquiera, obviamente va a ir por internet, ni siquiera tienen luz y menos internet, entonces se hace medio complicado. Entonces ahí hay un presupuesto muy importante volcado a este proyecto que lanza el gobierno de la provincia del Chaco y que obviamente no va a llegar a los destinatarios que son los chicos del interior, que muchas veces no tienen acceso a todo lo que tienen los de acá de la capital, y sin embargo se hizo un lanzamiento con grandes pompas y un montón de cosas, y sin embargo no se ha presupuestado el llevar primero la luz, el internet, como para que los chicos puedan recibir todo ese programa que el gobierno está lanzando. Así que nosotros simplemente te vamos a comprometer para la semana que viene en algún momento estar contigo y entregarte documentación de todo este desfasaje en lo que es el sistema de audiovisión que se está realizando acá en el Chaco también, que da mucho que desear y que seguramente tendrán mucha tela para investigar también por acá. Sí, claro, Adolfo, va a ser un gusto recibirlo y que nos podamos encontrar y charlar y bueno, y ver qué es lo que está pasando ahí, obviamente. Otro de los temas, Alejandro, tiene que ver con 3 incendios que hubieron en radios en la provincia del Chaco, que nosotros también denunciamos públicamente a través de los medios que podemos tener, que podemos acceder, ¿sí? Y también las amenazas precisamente a Adolfo para que se callara y para que nosotros no pudiéramos difundir más nuestro programa porque opinamos distinto al ex gobernador Capitanich, hoy intendente, y al actual gobernador Pepo. Y el solo hecho de llevar información hacia todo el país a través de nuestra federación con los medios que se integran en la difusión, a ellos les molesta y les preocupa y nos han dicho directamente una amenaza hacia el periodista nuestro Adolfo Mesa allí en Resistencia, ¿sí? Eso también lo queremos denunciar. Son 3 radios que le prendieron fuego, ¿sí? Y la amenaza directamente a que se calle la boca o lo iban a bajar, Adolfo. Sí, que eso es uno de los problemas más importantes. Vos sabés que muchas veces hablamos así con colegas que en muchos lugares del interior del país se usa esa metodología de incendiar directamente la radio y son hechos que no tienen el impacto que uno cree que deberían tener. Porque incendia la radio y queda como una noticia, viste, pequeña, perdida en un lugar y como que ya pasó, digamos. Exacto. No genera, digamos, el rechazo, el impacto, las investigaciones que realmente deberían tener ese tipo de hechos. Sí, sí. Alejandro, Adolfo, ¿tenés algo más para preguntar? Si no, lo vamos a liberar, porque seguramente tiene mucho trabajo, Alejandro, y bueno, si Dios quiere nos volveremos a encontrar en Buenos Aires. Solamente agradecerte, Alejandro, y por supuesto nos encontramos la semana que viene con documentación, como es lo que trabajamos nosotros siempre, con cosas que se puedan palpar y que se puedan investigar. Así que te agradezco yo desde acá, desde Chaco, este contacto, la deferencia de atendernos, por supuesto. Te dejo en contacto con Ricardo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Adolfo y Ricardo. La verdad que es un placer hablar con ustedes y bueno, y nos encontraremos apenas vengan para acá. Cómo no, muchísimas gracias, Alejandro. Seguí con tu trabajo, es muy bueno. Nosotros también nos interesamos por lo que vos hacés continuamente, al igual que la Nata, que han tenido el coraje y la posibilidad efectiva de poder realizar esas investigaciones, y contarte que a nosotros nos cuesta muchísimo en el interior poder hacer mínimamente lo poco que podamos. Pero cada vez que vamos a Buenos Aires, cada vez que podemos encontrarnos con alguien allá, le contamos lo que pasa en el interior para que de a poquito se vaya conociendo, y yo creo que ahora sí se siente por lo menos aroma a libertad, ¿sí? Ahora se está sintiendo aroma a libertad, así que creemos que puede ser. No, y yo desde acá lo que digo es que es muy importante el trabajo que ustedes hacen, porque realmente uno no tiene la posibilidad de estar en cada lugar del país, viste, yo cuando puedo viajo, conozco, pero el trabajo que ustedes hacen
en sus lugares de residencia. Es realmente muy importante porque si no, como bien decían ustedes, esta gente hubiera impuesto su relato, sus ideas, sus proyectos en todos los lugares y no pudieron hacerlo. Entonces, el trabajo que ustedes han hecho, que se hayan mantenido ahí, que hayan investigado, que estén con propuestas, que se estén moviendo, que estén viajando, es muy importante. Así que realmente yo los felicito por esa tarea que hacen. Gracias, Alejandro. Hasta siempre. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Alejandro Alfi, ¿sí? Periodista de Buenos Aires, muy buen periodista, trabaja en Clarín, ¿sí? Y no da ningún temor. ¿A usted le pica algo, Adolfo, por decir que hablamos con un periodista de Clarín? No, por supuesto, no. Al contrario, nosotros tenemos estos contactos, nosotros hace mucho tiempo que lo venimos denunciando. La gente que sufrimos discriminación a través de los medios, los que trabajamos y los que tenemos la posibilidad de todos los días sentarnos frente a un micrófono y hacer periodismo de la manera que sabemos, de la manera que hemos aprendido, de la manera que hemos estudiado, nos molesta cuando a través de la fuerza o a través de que no compartamos algunas ideas políticas se nos quiera imponer otro tipo de como quien dice, de cronología en los hechos, y no es así. Entonces, por eso tocamos todas las puertas. Muchas veces hemos estado en Buenos Aires, hemos hablado con periodistas no solamente de Clarín, de América, en fin, de toda la gente, de Nación, de Telefe. Hemos estado en muchos lugares donde nos han abierto puertas porque saben que somos gente del interior, que trabajamos y que no nos vamos a mentir, sino a explicar la situación que estamos viviendo. Yo, como le decía hoy en el comienzo, es complicado trabajar en este lugar que estamos nosotros trabajando, pero lo hacemos con mucho cariño. Hay un equipo, gente que está trabajando, que obviamente tiene que extremar los cuidados. Fíjese, por hacer un trabajo tenemos que extremar los cuidados para andar por la calle, por hacer cierto tipo de cosas, porque esta es una provincia donde está gobernada por el kirchnerismo, o el justicialismo, el peronismo, como lo quiere llamar, en todos los sectores, en el sector gobierno, en el sector a nivel comunal, y entonces las cosas se complican un poco. Cuando no hay tolerancia, se complican. Entonces, por eso es que muchas veces tenemos que recurrir todos estos temas que yo estoy denunciando, que nosotros hablamos acá, yo los tendría que poder discutirlo cara a cara con el intendente, con el gobernador, con la gente de medio que está acá. Tendría que poner, pero no se puede. Entonces, por eso lo tenemos que llevar a nivel nacional y lo vamos a hacer, como se lo dije yo. Hay varias cosas puntuales que vamos a hacer esta semana que viene, entre las que ya tenemos agendada, y que seguramente en cualquier momento van a sorprender a todo el país con las cosas que van a salir de acá del saco, porque para eso venimos trabajando, para denunciar la corrupción, para denunciar lo que se roban y para que con nombre y apellido la gente sepa quién se queda con el dinero del pueblo, como quien dice. Exactamente, Adolfo. Bueno, 9 de la mañana, 45 minutos en toda la República Argentina. Este día 15 de julio del 2016 vamos a compartir la música y luego volvemos para cerrar el programa del día de hoy. Realmente nutritivo. ¿Qué quiere que le diga? La música, ya volvemos.